Para dar continuidad a los objetivos que siguen en esta asignatura, el día de hoy estaré hablando sobre los hidrocarburos saturados, comúnmente conocidos como los alcanos. Primero debemos saber que los alcanos son un grupo de compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. El carbono es uno de los elementos de la tabla periódica, en el cual su posición le confiere la posibilidad de tener 4 electrones de valencia, siendo estos electrones responsables de la capacidad para poder formar lo que son 4 enlaces covalentes con otros átomos de carbono, formando las llamadas cadenas carbonadas, o que también pueden unirse con otros elementos formando los diferentes compuestos orgánicos. Acá pueden observar lo que es el elemento carbono junto a sus 4 enlaces. Entre los compuestos que puede formar el carbono tenemos los hidrocarburos, que son cadenas formadas por carbono e hidrógeno. Otro de los compuestos son los oxigenados, que están conformados por cadenas de carbono y oxígeno. Los nitrogenados, cadenas de carbono con nitrógenos, y los halogenuros, cadenas de carbono con con los grupos de lo que son los halógenos, que forman lo que son el grupo 17 de la tabla periódica, conformado por el cloro, el bromo, el yodo y el flúor. En el caso que nos toca en esta clase es hablar sobre los hidrocarburos, y estos se dividen en lo que son alifáticos y aromáticos, que son los propios del benceno. En los alifáticos está una clasificación, por lo menos pueden ser saturados e insaturados. En los saturados tenemos lo que son los alcanos, y en los insaturados los alquenos y alquinos. Los alcanos, si recuerdan, son los que tienen enlaces simples, los alquenos enlaces dobles y alquino enlaces triples. Muy bien, estas cadenas carbonadas o cadenas orgánicas son muy diversas. Sin embargo, estas se pueden clasificar en 2 grupos, y es la primera de acuerdo a su estructura, ya que las cadenas pueden ser acíclicas cuando la cadena es abierta o cíclicas si la cadena es cerrada. Acá pueden notar lo que es un ejemplo de una cadena abierta. En el caso de ser un alcano, es un butano. ¿Por qué? Porque tiene 4 átomos de carbono, y siguiendo lo que son los prefijos para poder nombrar estos compuestos se llamaría butano. En el caso de este ejemplo es una cadena cíclica, donde tiene una forma de una figura geométrica, y para nombrarla se antepone la palabra ciclo seguida de lo que es el nombre del alcano correspondiente. Su otra clasificación es según a su tipo de enlace. Estas cadenas pueden clasificarse en lo que son saturadas, como ya se comentó anteriormente, cuando los carbonos se unen exclusivamente por medio de enlaces simples, y las insaturadas, que estas presentan enlaces dobles o triples. Acá en esta representación pueden notar un enlace simple saturado que corresponde a lo que son los alcanos. Acá solamente podemos decir que tiene una rayita en la unión del carbono con otro carbono. Este es un enlace doble, presenta 2 rayitas que son los doble enlaces y son compuestos no saturados. Y en el enlace triple, 3 rayitas y también un compuesto no saturado. Estas cadenas se pueden representar de diversas formas a través de lo que son fórmulas, que pueden ser condensadas o molecular. En la condensada o molecular, esta se representa a través de símbolos químicos para indicar los elementos que constituyen a la cadena. En esto, además, se incorpora como subíndices la cantidad total en cada elemento presente en la cadena. Es decir, que en la fórmula condensada solamente les van a aparecer lo que son el símbolo químico de cada uno de los elementos, y como subíndice la cantidad presente en la cadena. En este caso del etano, solamente hay 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. En otro tipo de fórmula es la semidesarrollada. En esta se indican los enlaces carbono-carbono y los hidrógenos correspondientes. Como pueden notar aquí,
se forma lo que son o está estructurado el enlace carbono-carbono y la cantidad de hidrógenos como subíndices. Esta es la forma en cómo se representa una fórmula semidesarrollada. En la fórmula desarrollada, esta se va a incluir lo que son líneas para representar los enlaces. Si observan acá, el carbono, como se dijo al principio, este forma lo que son 4 enlaces. Aquí, para poder formar los hidrocarburos, debería tener 4 átomos de hidrógeno. Entonces aquí tiene 3 y este, que es un enlace simple, representa el cuarto hidrógeno. Y así es como se representa la fórmula desarrollada. En el caso de la representación geométrica, esta representa la fórmula lo que es desarrollada, pero con esferas y barras, es decir, de esta forma circular. Es parecida a lo que es la desarrollada, pero se representa con esferas. Y muy bien, esto es cómo se pueden representar las cadenas carbonadas. Ahora, para hablar un poco más sobre los hidrocarburos saturados, como ya saben, estos también son llamados alcanos y se caracterizan por formar cadenas en donde todos los átomos de carbono están unidos a través de enlaces sencillos o enlaces simples. Los alcanos se clasifican dependiendo su estructura en lo que son 3 tipos. El primero son los alcanos de cadena normal, que son llamados lineales, los alcanos ramificados, en donde el átomo de carbono tiene una o varias ramificaciones, y los alcanos cíclicos o también llamados cicloalcano. En este primer caso hablaré sobre los alcanos lineales, que estos son de cadena abierta, es decir, son acíclicos y contienen enlaces sencillos, los cuales responden a la fórmula general de CnH2 por N más 2, donde N representa el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si le dan X cadena o el nombre solamente, y ustedes guiándose de lo que sería la serie homóloga, el pentano tiene 5 átomos de carbono. Entonces en este caso hacemos es sustituir en donde está el símbolo de carbono, escribimos 5, y para poder determinar la cantidad de hidrógenos de esta cadena, lo que hacemos es sustituir el número 5 en donde nos indica la N y multiplicamos 2 por 5, son 10, más 2 nos daría la cantidad total de hidrógenos que tendría el pentano, es decir, una cadena de 5 átomos de carbono. Los alcanos de cadena normal o los lineales se nombran dependiendo o siguiendo lo que es la nomenclatura IUPAC, que es el organismo o la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, donde se han establecido lo que es una forma sistemática para poder nombrar esos compuestos, siendo los alcanos el punto de partida para todo sistema de nomenclatura de los compuestos orgánicos, es decir, que los alcanos son la base para poder aprender los demás compuestos. Y este sistema se basa principalmente en lo que es identificar las cadenas hidrocarbonadas y se nombran con un prefijo numérico que va a indicar el número de átomos de carbono que tiene la cadena y, en el caso de ser alcano, el sufijo ano. Ok, cuando hablamos de lo que es la serie homóloga, esto es un conjunto de compuestos que contienen propiedades químicas similares, pero que estos van a diferir o a cambiar en lo que es el número de átomos de carbono. Como lo observan acá, estos números representan la cantidad de carbono que tiene la cadena. Lo que aparece al principio son los prefijos utilizados para poder nombrarlo. Y al final, como estamos trabajando como alcano, se le añade el sufijo ano. Por ejemplo, si una cadena se presenta con un solo átomo de carbono y 4 hidrógenos, la llamaríamos según el prefijo MET, que sería met, y al final le agregamos ano. Entonces esta cadena se llamaría metano. Si por ejemplo tiene 6 átomos de carbono y tiene, por ejemplo, 14 hidrógenos, entonces utilizaríamos el prefijo et y al final se le añade la palabra ano, como lo pueden observar aquí. Esto es el nombre de los primeros alcanos
lineales, que son como que la base de los demás compuestos. Acá también pueden ver, de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, cómo se llama cada uno de esos compuestos, o cómo se llamaría. Si tiene 11 átomos de carbono, se llamaría un decano. Si tiene 15, se llamaría pentadecano, y así sucesivamente, cada uno tiene un nombre característico. En lo que son los alcanos ramificados, estos están constituidos por dos o más cadenas lineales, lo que fueron nombrados anteriormente, pero estas están enlazadas. Y la cadena lineal más importante o la más larga es la que se va a denominar cadena principal. Las cadenas que se enlazan con ellas se llamarían lo que son radicales o sustituyentes. Acá en esta imagen pueden observar cómo es lo que sería un alcano ramificado. Presenta varias cadenas lineales enlazadas. En el caso de lo que son los radicales o los sustituyentes, estos son llamados grupo alquilo y son los radicales más frecuentes que se pueden utilizar en aquellos compuestos orgánicos. Estos se caracterizan porque tienen un hidrógeno menos que los alcanos, por lo cual tendrían un enlace libre. Y esto le va a permitir lo que es unirse a la cadena principal. Y estos se nombran o tienen la terminación, el sufijo ano se iría a sustituir por il o hilo. En este caso tenemos los radicales más utilizados, pero utilizaríamos el sufijo il. Entonces, si encontramos este compuesto o esta cadenita aquí pequeña que contiene un enlace y 3 átomos de hidrógeno, sería un metil. Si tuviera 3 átomos de carbono, pero aquí tiene un enlace, se llamaría propil. Por eso no deberíamos confundirlos con lo que serían los alcanos como tal, sino que estos son radicales que van aparte de la cadena principal. Y estos son los radicales más utilizados, pero son de cadena abierta, porque también hay radicales que pueden ser de cadena cerrada. Los de cadena cerrada, estos también se nombran con la terminación il, y estos se caracterizan por ser de pequeño tamaño y están unidos a la cadena principal.